Introducción. SEO negro. Está volviendo a la vida. ¿Qué pasaría si la persona que te salva la vida es aquella a la que la sociedad te dijo que ignoraras? Al comenzar esta auténtica historia negra, quiero que pienses en esa pregunta. Al final de esta historia, verás cada rostro que te cruces en el mundo de una nueva manera. No es inventado. Es real. Y no comienza con un héroe de traje. Comienza con una camarera negra con un delantal de $10. Estás viendo Hidden World, donde contamos las historias que el mundo nunca se detuvo a ver. Tienes una razón para estar aquí. Respira hondo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y volvamos a un momento que cambió 2 vidas para siempre. Atlanta. La lluvia golpea la acera. Un restaurante casi desierto, iluminado por luces de neón parpadeantes. Y en la mesa del fondo, donde nadie podía verlo, estaba sentado un hombre al que nadie conocía ya. ¿Cómo se llamaba? Granger Elliott. Quien fuera multimillonario, un gigante, ahora solo era un hombre con un mundo destrozado. Olivia Hart entró corriendo por la puerta de la cocina desde el otro lado de la habitación. Joven, inteligente, hermosa, una mujer negra con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, pero muchos no la veían. Llevaba una bandeja y, aunque sus huesos eran pesados, sus manos firmes. Facturas, tristeza y resignación. El tipo de problemas que nunca salen en las noticias. Al acercarse a Elliott, otra mesa se rió a carcajadas, con crueldad. Oye, camarera. Seguro que ni siquiera sabes escribir capuchino. Uno de ellos chasqueó los dedos como si fuera un mueble. Olivia no se movió. Nunca lo hacía. Estaba acostumbrada a pasar desapercibida, pero no por él. Elliott levantó la vista en ese momento y algo cambió. Por fin oyó el silencio que ella transmitía en medio del bullicio. ¿Y qué pasó después? Por eso estás aquí, amigo mío. Quédate conmigo. Porque a veces los milagros más asombrosos les ocurren a las personas más comunes. Personas con las que nos cruzamos a diario sin siquiera verlas. Elliott Granger era más que un simple hombre de negocios. La revista Fortune publicó reportajes de portada sobre hombres como él. Fundó Granger Dynamics, una empresa financiera que solía transferir miles de millones de dólares como si fueran calderilla. Durante más de 10 años, su palabra podía cambiar los mercados y su firma podía hacer o deshacer negocios. Se creyó intocable durante mucho tiempo. Pero el poder no te protege de la traición. Elliott se encontraba en una sala de conferencias acristalada en el último piso de un rascacielos en Manhattan, apenas 72 horas antes de estar sentado solo en un café de Atlanta. 10 asesores, 5 abogados. Una botella de bourbon muy cara permanecía intacta en un rincón. El televisor frente a ellos parpadeaba en rojo una y otra vez. Violación de seguridad, acceso no autorizado. Entonces, enormes cifras desaparecieron. Granger Dynamics perdió $1.400 millones en valor de mercado en menos de 2 horas. Quienes invirtieron en bolsa entraron en pánico. La bolsa cayó. Los buitres de los medios de comunicación rondaban. Pero el verdadero golpe no fue el dinero. Fue algo personal. Durante meses, su propio director financiero, un hombre al que había formado desde becario hasta ejecutivo, había estado robando dinero de la empresa en silencio. Cuentas de empresas fantasma, sociedades ficticias, operaciones bursátiles realizadas por personas con información privilegiada. Se inició una investigación exhaustiva por parte del gobierno federal, y así, Elliott lo perdió todo. Su negocio, su casa, su esposa. Los titulares estaban llenos de controversia. La caída de Granger, multimillonario o farsante. Sus amigos dejaron de hablarle. Su abogado le instó a mantenerse al margen. Su esposa se llevó a los niños y voló a Denver. Elliott aún conservaba su reputación, aunque estuviera sentado solo en la tranquilidad de aquel café de mala muerte. E incluso eso ya no parecía pertenecerle. Llevaba 2 días sin hablar con nadie.
Habían pasado 3 días desde que comió. El aroma a colonia cara que aún impregnaba su ropa se había mezclado con el fuerte olor a fracaso. No tenía intención de detenerse en la cafetería. Ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Podría haber sido la lluvia. Podría haber sido una costumbre. O tal vez fuera algo completamente distinto. Se sentó allí con la mirada fija en el cristal, observando cómo la lluvia distorsionaba las farolas por alguna razón. Nadie le prestó atención. Y eso era diferente. Entraba en una habitación y sentía cómo cambiaba la energía. Ahora era invisible hasta que Olivia Hart se acercaba a su mesa. Ella no tenía ni idea de quién era, ni le importaba. Y en un mundo que solo se preocupaba por el debido a su título, ese instante de indiferencia se sintió como amabilidad. Aún no lo sabía, pero este no era el final de su historia. Era el comienzo de la de otra persona, y lo salvaría a ambos. Olivia Hart había aprendido a mantenerse al margen. Tenía solo 26 años, pero ya había aprendido a ser invisible, a hacerse pequeña en un mundo que nunca le había hecho un lugar. No provenía de una familia rica ni de una larga estirpe de personas adineradas. Nació en el suroeste de Atlanta y se crió en un apartamento de 2 habitaciones con su madre soltera, quien trabajaba como asistente de salud a domicilio y hacía doble turno. La infancia de Olivia estuvo llena de libros escolares usados, cenas familiares pagadas con ayuda alimentaria y oraciones por facturas atrasadas, pero ella sonreía a pesar de todo. Siempre tenía una sonrisa en el rostro. Era muy inteligente. Escribió su primera aplicación en la preparatoria en una Chromebook prestada de la biblioteca. Era la única mujer negra en su clase de informática de pregrado. Los profesores elogiaban su capacidad de pensar con claridad, su precisión y su determinación, pero los elogios no pagaban la universidad. Olivia dejó la universidad en su tercer año para cuidar a su madre a tiempo completo después de que le diagnosticaran insuficiencia renal. Las becas desaparecieron. Las prácticas profesionales también terminaron. Consiguió el primer trabajo que pudo encontrar, que fue de camarera en el Magnolia Diner, un restaurante abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad, donde los clientes habituales conocían al personal por su nombre y sabían que los clientes no solían dejar propina. Algunos la llamaban cariño, mientras que otros no decían nada. Llevaba su ropa como si fuera una armadura. La gente solo parecía fijarse en su placa con el nombre, no en sus pensamientos, ni en su cerebro, ni en su cola. Olivia había aprendido a sonreír incluso cuando la gente era cruel con ella. ¿Puedo hablar con alguien que hable inglés? No sabía que dejaban trabajar aquí a gente como ustedes. Sonríe más, cariño. Algunas noches, las cosas que la gente decía dolían. Otras noches, no le afectaban. Pero todas las noches se acumulaban como polvo que nadie más podía ver. Ella seguía vigilando todo. Cada cliente, cada conversación, cada momento en que nadie la observaba, podía ver patrones. Un cerebro que no se apagaba. Y aunque nadie le preguntara, podría haberte dicho que clientes habituales salían en secreto, cuáles ocultaban algo y cuáles apenas podían mantenerse en pie. Por eso lo vio cuando Elliot Granger entró. No solo por el reloj o la ropa. Vio cómo se le caían los hombros, cómo le temblaban las manos. La forma en que miraba su café como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Para el resto del mundo, era solo otro tipo cansado con muchas preocupaciones. Salvo para Olivia, parecía alguien que lo había perdido todo, excepto la voluntad de quedarse quieto bajo la lluvia. Y ella sabía lo que significaba esa mirada. Olivia Hart también había estado allí la mayor parte de su vida. Había estado sentada en una mesa diferente, en una soledad diferente, esperando a que alguien la notara. Esta vez, sin embargo, fue ella quien lo vio. No había mucha gente en la cafetería. La lluvia afuera era constante. Ahora, y repiqueteaba suavemente contra las ventanas como una nana no solicitada.
Olivia recorrió los pasillos. En silencio y rápidamente, rellenando cafés, limpiando mesas e inspeccionando su sección como siempre. Pero no podía dejar de mirar al hombre en la mesa de la esquina. No había comido nada y no había levantado la vista desde que se sentó. Granger Elliot. Ella aún no sabía su nombre. Solo conocía el silencio que era como una segunda piel para él. Al principio no dijo nada cuando llegó a su mesa. Simplemente le puse una taza de café nueva delante. Él no hizo nada. Ni siquiera parpadeó. Finalmente dijo: «Gracias». Cuando empezó a alejarse, se detuvo y luego se volvió lentamente. Dijo, con voz débil pero firme: «¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser invisible?» Él se sorprendió y levantó la vista. «¿Disculpa?» Ella se encogió de hombros un poco. «Está bien si no lo entiendes. Mucha gente no lo entiende». Él no solo la miró de reojo. La miró fijamente. La línea entre sus cejas se relajó un poco. «Creo que sí», dijo. Ella sonrió. No porque estuvieran felices, sino porque lo sabían. «Puedo verlo en tus ojos. Tienes la apariencia de alguien que solía estar en todas partes. Pero ahora no estás seguro de si estás. Ni siquiera en la misma habitación que los demás». Elliot se recostó porque las palabras lo impactaron más de lo que pensaba. «Sí», respondió después de un momento. «Así se siente». Olivia se sentó en la mesa frente a él. No para molestar, no para mejorar las cosas, solo para estar ahí. Solía pensar que ser invisible era lo peor del mundo, añadió en voz baja. Pero últimamente, creo que el verdadero dolor viene de que solo te vean cuando necesitan algo de ti y no te presten atención el resto del tiempo. Él asintió lentamente, como si solo importaras cuando eres útil. Exacto. Se quedaron en silencio un rato. No incómodos, simplemente quietos. Como dos personas que por fin habían encontrado a alguien que los entendía. Entonces Olivia preguntó: «¿Crees que hay personas invisibles?» Elliot no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, habló en voz baja. «Yo no. Hasta hoy. Y con eso, algo cambió poco. No lo suficiente como para dar esperanza. Todavía no. Pero algo real. Algo humano». Elliot no estaba solo. Por primera vez en días, y por primera vez en años, la gente por fin vio a Olivia. Afuera había dejado de llover. El murmullo de la cafetera llenaba el silencio entre Olivia y Elliot como una banda sonora que ambos odiaban. Elliot sostenía su taza de café con ambas manos. No parecía darse cuenta de que se había enfriado. Miraba a lo lejos, como si estuviera mirando algún lugar lejano a la cafetería. «Tenía un negocio», respondió de repente. Sin introducción, sin preámbulos. El peso de una verdad que no había expresado en voz alta desde que todo se derrumbó. Construyendo durante 15 años. Un día, perdido. Olivia no pareció sorprendida ni arrepentida. Solo escuchó. Continuó: «No fue el dinero lo que me quebró. Fue la comprensión. Eso es algo que yo construí. Algo a lo que dediqué mi vida. A nadie le importó cuando se derrumbó». Ella asintió lentamente. «Parece que aún lo conservas». Él rió, pero con cansancio. «Ya no sé qué llevo encima. Solo sé que es pesado». Ella se detuvo un momento y luego se inclinó un poco hacia adelante. «¿Y si volvieras a construir algo?» Elliot parpadeó. «¿Crees que es tan fácil regresar?» Ella dijo: «No, pero creo que a veces, cuando todo se derrumba, lo que queda es lo que necesitas para empezar de nuevo». Él la miró confundido. «¿Empezar de nuevo? ¿Con qué?» «No tengo equipo, ni dinero, ni nombre, solo un nombre que ya ni siquiera vale la pena mencionar». Olivia sacó una pequeña libreta con los bordes desgastados de su delantal. La volteó y la deslizó sobre la mesa. «¿Todavía tienes esto?», dijo. Elliot la tomó.
Había un boceto apresurado en la página con recuadros dibujados a mano, flechas y anotaciones con letra pequeña. Fue difícil, pero era algo que sabía. Esto, comentó Olivia. ¿Un prototipo? Leí sobre una de tus antiguas patentes, el modelo para detectar fraudes mediante IA. Nadie lo vendió. Elliot se sorprendió al ver el dibujo. ¿Cómo te enteraste? Leí, respondió ella simplemente. Y no olvido lo que leo. Él la miró fijamente y luego volvió a la página. ¿Estás diciendo que crees que esto podría funcionar?, preguntó ella. Te digo que podría funcionar si dejas que alguien inesperado te ayude. Él no dijo nada, pero ahora el silencio entre ellos se sentía diferente. Elliot Granger no se estaba resignando a la derrota por primera vez. Todavía esperaba algo mejor, y no tenía ni idea de que la camarera sentada frente a él era la clave de todo. Elliot se recostó y siguió mirando el tosco diseño que Olivia le acababa de dar. La estructura era buena, pero las líneas no. Era más que un sonido. Resonaba con ideas sobre las que su propio equipo había pasado meses discutiendo. Pero esto no era una presentación digital, una cubierta o una pizarra corporativa. Alguien dibujó esto con un lápiz en el reverso de un recibo de restaurante. Giro inesperado. Historias racistas. Un camarero. No se te acaba de ocurrir esto, ¿verdad?, preguntó, entrecerrando los ojos. No, dijo Olivia con voz tranquila. Llevo un tiempo pensando en cosas así. Nunca tuvieron a nadie a quien mostrárselos, dijo, inclinándose un poco. No eres simplemente una camarera, ¿verdad? Ella lo pensó un momento y luego sonrió levemente. No a la defensiva, ni avergonzada, simplemente siendo sincera. No, tomé clases de informática. La vida me golpeó más fuerte de lo que pensaba cuando estaba a mitad de la carrera. Elliot se quedó. Había algo más. Lo presentía. Era buena, dijo ella. La siguiente. La mejor de mi clase. Creé una aplicación en mi segundo año de universidad que mostraba retrasos en tiempo real en el transporte público. Captó la atención de las noticias locales. Incluso me consiguió una entrevista con una empresa tecnológica en Washington, D.C. ¿Y qué pasó? ¿Por qué?, preguntó. Mi madre enfermó. Muy grave. Diálisis, muchas más cirugías y un seguro que no cubría ni la mitad. Dejé la universidad para cuidarla. Volví aquí. Acepté cualquier trabajo que pude encontrar. Elliot asintió lentamente mientras lo pensaba. Solicité todos los puestos de trabajo tecnológicos para principiantes en la ciudad, dijo en voz baja. Pero todo lo que hace falta es un hueco en tu currículum y un nombre de un código postal equivocado. Te dejaron en visto, respondió una y otra vez. Iba a entrevistas y veía cómo sus rostros cambiaban en cuanto veían el mío. Sonreían, me daban la mano y luego, mentalmente destrozaban mi currículum. Elliot volvió a mirar el boceto. Las líneas, la estructura y el razonamiento. No era solo habilidad. Era instintivo. Olivia no solo sabía usar la tecnología, la vivía. Sabes, continuó casi para sí mismo. Eres la persona más inteligente con la que he hablado en mucho tiempo. Ella lo miró a los ojos, aún tranquila. Eres el primero en quedarte el tiempo suficiente para ver. Y así, la historia cambió. Elliot pensó que lo había perdido todo cuando entró en ese restaurante. Pero había una mujer sentada frente a él que nunca había perdido nada, ya que el mundo nunca se lo había permitido. Hasta ahora se habían vuelto a encontrar al día siguiente. De noche. No en la mesa, no con café, sino en el sótano del restaurante de allá abajo. No era elegante. Las paredes eran de bloques de cemento, pintadas una vez y luego abandonadas. Había un viejo cubo de fregona en la esquina, junto a un estante lleno de botellas de ketchup sin abrir. El aire tenía un sutil olor a lejía y grasa. Pero era tranquilo, y lo más importante es que les pertenecía. Olivia.
Le había informado al gerente que necesitaba unas horas libres para un proyecto paralelo. Él se encogió de hombros y le dio las llaves de la escalera trasera. La gente nunca preguntaba por personas que no podía ver. Elliot llegó tarde y aún llevaba el mismo abrigo de siempre. Sostenía una computadora portátil vieja, lo último que le quedaba de su antigua vida. Se acomodaron en una mesa plegable y comenzaron a trabajar. Al principio fue un poco torpe. Olivia usaba una Chromebook con la pantalla rota. A Elliot le temblaban un poco las manos al teclear, pero con el tiempo, algo empezó a surgir entre ellos. No solo código, no solo hablar, sino tener fe. Olivia diseñó la parte interna del sistema de detección de fraude, añadiendo algoritmos adaptativos que había estado estudiando en su tiempo libre. Elliot trabajó en la interfaz, asegurándose de que la gente pudiera usar el panel de control de forma clara, sencilla e intuitiva. Peleaban, reían, se retaban. Empezaron a creer en algo entre arreglar bichos y rellenar cafés. El mundo seguía girando afuera. La gente tocaba la bocina. La gente se iba a dormir. Los titulares gritaban sobre todo lo que no eran. Pero algo se estaba reconstruyendo en ese sótano. Lenta y firmemente, línea por línea, Olivia trajo un viejo monitor de escritorio que había conseguido en Craigslist por $10. La tercera noche, dijo, una pantalla más grande, más espacio para ver lo que es posible. Elliot asintió y lo enchufó. Es la primera vez en semanas que oigo a alguien decir, ¿qué es posible?, dijo ella, volviéndose hacia él. Bueno, de eso se trata, ¿no? Una oportunidad para algo mejor. Tenían un prototipo funcional antes de que terminara la semana. Sí, es básico, pero funciona. Y es encantador a su manera. Un sistema que podía detectar patrones de fraude antes de que la mayoría de las empresas supieran siquiera que habían sido hackeadas. No era pesado, tenía potencial de crecimiento, era inteligente. Pero también tenía algo muy especial. Tenía ambas cosas. No solo las habilidades que habían perfeccionado en sus vidas, sino también las cicatrices que habían acumulado en el camino. Las noches que nadie presenció, las negativas, las cosas que desearía no haber hecho. Y tal vez por eso funcionó. Porque no fue creado por personas que buscaban poder. Lo construyeron personas que buscaban un propósito. Un martes, llegó la primera prueba de fuego. Olivia había encontrado una aceleradora de startups tecnológicas en fase inicial que aceptaba proyectos de último minuto. $5,000. En el mundo empresarial, era una cantidad modesta, pero para ellos significaba horas adicionales de trabajo, tal vez una buena silla de oficina, y finalmente, deshacerse del monitor de $10 que parpadeaba cada pocas horas. Elliot se detuvo un momento y dijo, no he presentado ningún proyecto desde el otoño. No creo que a nadie le interese. Olivia arqueó una ceja. Entonces no lo presentes como Elliot Granger, el director ejecutivo que fracasó. Preséntalo como el tipo que está empezando de cero. O mejor aún, déjame presentarlo yo. Él parpadeó. ¿Tú? Ella sonrió. Llevo 2 años sirviendo café a ejecutivos. Sé lo que piensan. Démosles algo inesperado. Durante 3 días, se prepararon. Olivia repasó cada línea y perfeccionó cada diapositiva. Elliot se encargó de la demostración del sistema. Cuando llegó el día, se presentaron juntos en un escenario prestado en un centro comunitario del centro. El lugar estaba iluminado con luces económicas y su fuerza de voluntad. Olivia llevaba la misma blusa negra que usaba para trabajar, pero sin el delantal. Avanzó, miró al panel y sonrió. Redención y reforma de Olivia, camarera negra. Me llamo Hart. Trabajo como camarera y ayudé a desarrollar una IA que podría ayudar a las pequeñas empresas a conservar sus empleos. No se oía nada, pero ella no había terminado. Saben, gente como yo no debería estar aquí. No fui a Stanford para estudiar tecnología.
Mi familia no tenía mucho dinero. Soy negra. Soy mujer. Me han advertido de 1000 maneras discretas que no pertenezco a lugares como este. Se detuvo un momento. Dejen que lo asimilen. Pero si encajo aquí y no le pido ayuda a nadie. Estoy ofreciendo algo que podría ayudar a otras personas. Luego mostró la aplicación, que era limpia, rápida e inteligente. Elliot observaba desde detrás de la cortina, con el corazón acelerado más que nunca durante sus antiguas reuniones con inversores. Los jueces hicieron preguntas difíciles. Olivia respondió a cada una con calma y precisión. No se movió. No. Cedió. Cuando terminó, se dirigió tras el escenario como si nada hubiera pasado. 3 días después, recibieron un correo electrónico, anunciándoles que habían ganado el premio. Sin apoyo empresarial, sin regalos de organizaciones benéficas, solo la fe ganada. Olivia no vitoreó ni lloró cuando Elliot se lo contó. Simplemente asintió y continuó. No necesitábamos que nadie nos ayudara. Solo necesitábamos una oportunidad para demostrar nuestro valor. Y finalmente, alguien lo había visto. No porque tuvieran la apariencia adecuada, sino simplemente porque estaban preparados. El éxito tiene una curiosa manera de hacer que las sombras vuelvan a la superficie. 2 semanas después de recibir la subvención, Olivia. Elliot estaban trabajando en su segunda demo para una presentación a inversores más importante. El ambiente era de buen humor. La aplicación funcionaba. Mejor. Los errores habían desaparecido. Había mucha esperanza. Entonces llegó el correo electrónico. No llegó a Olivia. Fue directamente a Elliot. El asunto era breve. Tenemos que hablar. Shaun. Elliot no dijo nada durante 1 minuto entero. Shaun Durkin, el hombre que solía ser el director financiero de Granger Dynamics y se sentaba a su lado, el mismo que lo había traicionado, robado millones y desaparecido cuando las cosas se complicaron. Ahora había vuelto. Olivia apareció detrás de él. ¿Vas a contestar? Elliot apretó la mandíbula. Todavía no lo sé. Sin embargo, respondió. La curiosidad y la ira contenida tienen su propio peso. Se encontraron en el vestíbulo de un hotel cerca de Midtown. Shaun entró con una chaqueta entallada, gemelos de oro y la misma seguridad arrogante que Elliot recordaba. Demasiado bien. Shaun se sentó y dijo, oí que estás haciendo algo. Elliot no se movió. No quiero hablar de pequeñeces. Shaun se inclinó hacia adelante. Entonces seré claro. Tengo dinero para gastar. Dinero de verdad. Me doy cuenta de que todavía andas corto de efectivo. Tú y tu amiga camarera no pueden hacer crecer esa aplicación por su cuenta. Puedo trabajar contigo a medias. Le ponemos un nombre nuevo. Traigo a mi gente. Nos volcamos en ello. A Elliot le hirvió la sangre. ¿Crees que volvería a trabajar con el tipo que arruinó mi negocio? Shaun sonrió y no le importó. No tendrás otra oportunidad como esta. Todavía no tienes la confianza de los inversores. Pero ellos sí confían en mí. Sigo teniendo el mismo aspecto. Eso importa. Esa última frase. Se me quedó grabada. Creen en mí. Sigo dando la talla. No se trataba solo de Elliot. Se trataba de Olivia. De cómo la percibía el mundo. Y lo que Shaun realmente quería decir sin decirlo era que una persona como ella no debería estar en la presentación de un fundador. Elliot se levantó. Esta ya no es tu historia, y nunca lo será. Se fue sin despedirse. Olivia no pareció sorprendida cuando le contó lo sucedido. Siempre regresan cuando huelen el éxito, añadió. Pero esta vez, estamos listos. Y lo estaban. Esta vez, el poder no residía solo en los productos. Residía en quien los había creado. Y nadie, ni siquiera un viejo fantasma con un traje elegante, iba a arrebatarles eso. La historia no estaba destinada a propagarse como la pólvora. Una mujer llamada Dana West, reportera del Atlanta Weekly,
Asistió al evento de presentación tras oír hablar de un antiguo multimillonario que intentaba recuperarse de la ruina. Pero al llegar, Elliot no fue quien le llamó la atención. Fue Olivia. Dana la escuchó hablar, oyó su presentación, y lo más importante, vio en Olivia algo que no había visto en mucho tiempo. Autenticidad, coraje, brillantez. Quiso una breve entrevista. Olivia aceptó, pero se mostró algo insegura y siempre con cortesía. A la mañana siguiente, el artículo tenía un titular discreto: Excamarera crea IA que revolucionará las pequeñas empresas. Se viralizó esa misma tarde. La noticia llegó a la zona. En cuestión de horas. Después, sitios web nacionales de tecnología escribieron sobre ella. Luego aparecieron CNN, NBC y TechCrunch. Rápidamente se hizo viral. Todos querían el enfoque. Una mujer negra del sector servicios incursionando en la tecnología financiera. La gente no solo leyó la noticia, sino que la compartió. Había fotos de Olivia por todas partes. Pero los titulares también. Y no todos eran halagadores. La camarera y el multimillonario. ¿Es otra historia de redención? ¿Es posible esta aplicación sin su nombre? Otros la llamaron heroína. Un año después, historias negras. Algunos dudaban de su capacidad. Otros pensaban que solo buscaba llamar la atención. Pero Olivia no se amilanó. Siempre la habían subestimado. No iba a detenerse. Ahora, lo importante era que la gente ahora prestando atención no solo a ella, sino también a otras personas como sus creadoras, mujeres negras que solían trabajar en el sector servicios con grandes ideas. Una entrevista destacó entre las demás. Una entrevista en un programa matutino de alcance nacional, en la que el presentador le preguntó a Olivia: ¿qué les dirías a quienes piensan que tuviste suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto? Olivia sonrió levemente y continuó: durante años estuve en el lugar equivocado en el momento correcto. De eso no se habla. Pero que me consideraran inferior. Me preparó para cuando llegara el momento. El video se viralizó rápidamente. Muchas visualizaciones, muchos comentarios. Personas de todo el país comenzaron a contar sus propias historias de ser ignoradas, silenciadas y no recibir el reconocimiento que merecían. Olivia era más que una cofundadora. Era un símbolo. Elliot se giró hacia ella y comentó: has hecho más con tu verdad de lo que yo jamás hice. Con mis títulos. Ella no lo miró con orgullo. Lo miró con tranquilidad. Dijo: tal vez eso es. Lo que esto siempre se trató de eso. No de ser vistos por el mundo, sino de finalmente vernos a nosotros mismos. Y ahora todos tenían que mirar. La fama afectó la velocidad de las cosas, pero no la distancia entre ellas. Olivia y Elliot ya habían cambiado su forma de ser. Se mudaron a un pequeño pero alegre espacio de coworking en Peachtree Street. Se acabaron los sótanos oscuros y los locales de exposición. Llamaban personas interesadas en invertir. Los promotores querían entrar. Las oportunidades llegaban rápido, y también el estrés. Pero cuando no había titulares ni apretones de manos, volvían a estar solos. A veces era tarde en la noche, cuando el bullicio de la ciudad se calmaba y lo único que se oía era el zumbido de un servidor y el tintineo del hielo en tazas de oficina baratas. Elliot revisaba un contrato y Olivia solucionaba un problema técnico. No hablaban mucho. No hacía falta. El silencio se había vuelto agradable, incluso sagrado. Una noche, Elliot se puso detrás de ella mientras trabajaba. Lo sintió antes de verlo. Estaba más pesado de lo normal. Dijo: he estado intentando decirte algo. Olivia se quedó donde estaba. Dilo entonces. Creo que te quiero. Las palabras fueron claras pero frágiles, suspendidas en el aire. Se recostó lentamente. Dejó de teclear, pero su rostro permaneció inexpresivo. Lo sé, dijo. Él soltó una risita. Claro que sí. Por fin,
Se giró para mirarlo. Pero no me amas, continuó con voz tranquila. Amas aquello de lo que te saqué. Hay una diferencia. Parecía que Elliot quería resistirse, pero no lo hizo. La dejó continuar. Ella dijo, no me ames porque te salvé. Ámame porque me ves. No solo cuando gano, no porque las noticias me hagan quedar bien, sino porque sigues viniendo cuando estoy callada, aterrorizada o cuando ya no tengo nada que dar. Él tragó saliva con dificultad. Lo que ella dijo era más sincero que cualquier titular. Finalmente, respondió, sí te veo. Ella lo miró a la cara, no buscando grandes gestos, sino algo real. Y lo que vio fue suficiente. No respondió, yo también te amo. No esa noche, no por un tiempo, tal vez. Porque lo que poseían no necesitaba un nombre. Era el tipo de amor que florecía lentamente en la tierra de la supervivencia compartida. Ese no florecía con las luces encendidas. Florecía cuando no había nadie alrededor. Y a veces el tipo de amor más profundo es el que no pide ser nombrado. Simplemente permanece ahí. Elliot siempre guardaba silencio un minuto cuando la gente le preguntaba cómo había empezado todo años después. Entonces comentaba, todo empezó con una chica con delantal que me preguntó si creía en la gente que no podía ver. Y sonreían amablemente como si estuviera hablando en clave poética. Pero no lo estaba. Estaba siendo sincero. Aquel momento en la cafetería cuando Olivia lo reconoció como persona, en lugar de como un fracaso o un multimillonario, lo cambió todo. Lo que sucedió después. El negocio, las noticias, las giras de conferencias. Era solo la punta del iceberg. La verdad era más compleja. Se trataba de lo que ocurre cuando alguien mira más allá de tus defectos y dice, aún vales mucho. Olivia nunca se volvió ostentosa. Siempre llevaba su placa con su nombre. Como si significara algo. Les decía a la gente, antes limpiaba mesas para ganarme la vida, incluso mientras ella estaba en el escenario. Frente a miles de personas. Y eso no me hace menos inteligente. Simplemente me hace consciente de quien nunca llega a sentarse a la mesa. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Visible para ayudar a mujeres jóvenes de color a conseguir trabajo en informática. No era por amabilidad. Era un plan. Decía, ahora mismo, hay genios caminando con zapatos rotos. Tenemos que dejar de ignorarlo. Elliot nunca volvió a ser el hombre que solía ser. Los trajes se volvieron más fáciles. Los nombres no importaban. Cuando alguien le preguntó qué era lo más importante que había aprendido al perderlo todo, respondió de inmediato, a veces tienes que perder el mundo para ver a las personas que lo habitan. Así que, aquí está la pregunta con la que quiero que se queden. ¿A quién han dejado de ver? ¿Quién te mete la compra en bolsas? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te abre la puerta cuando estás hablando por teléfono? ¿A quién ves cada día sin pensarlo 2 veces? Porque la persona a la que ignoras hoy puede ser la que cambie tu vida mañana. Todos queremos que ocurran milagros, pero a veces el milagro es simplemente ver a alguien que siempre ha estado ahí, esperando ser visto. Esta era una historia sobre personas negras, pero más que eso, era una historia sobre personas, una historia de fortaleza, reconocimiento y perdón. Y si te hizo sentir algo, compártela. No por nosotros, sino porque hay alguien ahí fuera que todavía no es visto. Has estado viendo Hidden World. Si esta historia significa algo para ti, escribe un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Y no olvides suscribirte para recibir más historias que nos recuerdan lo que más importa. Porque en cada esquina hay alguien a quien deberías ver y alguien por quien vale la pena ser.